Levanten la mano, ¿cuántos han leído el Sermón del Monte? Conocido también como Sermón de la Montaña. A ver, ¿cuántos saben, levanten la mano, cuántos saben en qué parte de la Biblia está ese Sermón del Monte? Okay. Mateo capítulo 5, 6 y 7 aparece. También aparece una versión corta del Sermón de la Montaña en Lucas capítulo 6, desde el versículo 20 hasta el 49. Pueden encontrar una versión corta de dicho sermón. El sermón más grande de la historia es conocido como el Sermón de la Montaña. Los rabinos en tiempos bíblicos decían que el ser humano necesitaba tres cosas fundamentales para ser feliz. Primero, la ley. Segundo, el templo. Y tercero, obras hechas de compasión por el prójimo. El Sermón de la Montaña abarca un amplio y completo espectro de todo lo que es la vida del ser humano. Inclusive hay quienes han dividido el Sermón de la Montaña en 5 sermones. Y dicen que ese sermón, conocido también como la Constitución del Reino de los Cielos, es el equivalente a los 5 libros de la ley de Moisés. El punto es de que, en efecto, en el Sermón de la Montaña, Jesucristo habla sobre todos los aspectos de la vida de sus discípulos, porque debemos hacer ese énfasis. El Sermón de la Montaña no es para las multitudes que lo seguían. Él lo predicó a sus discípulos. Y allí les habla sobre las emociones, sobre la vida espiritual, sobre el servicio, etcétera, etcétera. Y deseo que reflexionemos en esta mañana sobre la conclusión del Sermón de la Montaña. Capítulo 7 de Mateo, desde el versículo 13, inicia la conclusión del Sermón de la Montaña. Mateo 7, 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día,
Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El sermón más grande de la historia concluye de esa manera. Jesucristo presenta a sus oyentes una serie de advertencias. En la conclusión nos habla de dos clases de puertas y de caminos, con dos destinos completamente diferentes. La puerta ancha, el camino espacioso, lleva a la perdición. Y lamentablemente, y yo me traslado en mi imaginación y estoy sentado a los pies del maestro y pude ver sus ojos tristes cuando dijo: muchos son los que van por ese camino. Pero también en su conclusión nos habla de dos clases de profetas: los profetas falsos y los profetas verdaderos. De igual manera, nos habla de dos clases de árboles. El árbol malo no puede dar buen fruto, y el árbol bueno no puede dar malos frutos. La pregunta tras cada aspecto de la conclusión es: ¿por cuál camino voy? ¿En cuál puerta voy? ¿Qué clase de mensajero de Dios soy? ¿Soy uno bueno o uno falso? ¿Qué clase de árbol soy? En la conclusión, nuestro maestro también nos habla de dos tipos de casas construidas sobre fundamentos distintos. La casa que edifica el hombre prudente sobre roca, es decir, una casa que tiene un fundamento, una fundación sólida, y la roca es Cristo. Y la persona que construye, el insensato que construye su casa, o sea, su vida, sobre arena, sobre sus propios criterios y opiniones y juicios individuales como humano, construye su vida, toma sus decisiones, hace su vida sobre arena. Y dice Jesucristo:
Vinieron vientos, soplaron, vino fuerte la corriente de agua y dio con ímpetu contra esa casa construida sobre la arena. ¿Y cuál es el resultado? Fue grande su ruina. También pude ver al maestro decir con tristeza: fue grande la ruina del insensato que destruye su vida porque construye sobre la arena. De esta manera el Señor concluye el Sermón de la Montaña, haciendo una invitación a sus oyentes. Y la invitación es clara. La invitación es a poner en práctica todo lo que acaba de predicar. Noten que el énfasis de esta conclusión del Sermón de la Montaña no es en la comprensión del individuo. Nada tiene que ver con el entendimiento, sino en la obediencia. Y es que el problema de la humanidad no es de capacidad intelectual. Hay mucho intelectualismo en la sociedad. Hay mucho conocimiento en la sociedad. Las librerías están repletas de toda clase de libros con amplios y profundos conocimientos. ¿No es verdad? Hay universidades y hay todo tipo de instituciones donde se imparten conocimientos y los jóvenes y los adultos adquieren más y más conocimiento. El problema de la humanidad no es de falta de capacidad para entender, sino falta de voluntad para obedecer lo que es correcto. Nosotros los cristianos, y particularmente yo, como predicador del Evangelio, me entristezco cada vez que oigo el debate público sobre enseñar a los niños y a los jóvenes educación sexual. El problema no es enseñar, ya ellos conocen y están empapados de todo este mundo. El asunto es enseñar valores, valores espirituales. Enseñarles que todo tiene su tiempo. Enseñarles sobre el pecado y el terrible pecado de la inmoralidad sexual, de la fornicación y del adulterio. De eso hay que hablar. El Sermón de la Montaña no es una pieza oratoria que debemos memorizar, sino un manual para la vida que debe ser aplicado por aquellos que decimos ser cristianos. La pregunta clave que surge entonces es: ¿puedes cumplir? ¿Puedes realmente vivir como cristiano? ¿Puedes obedecer a lo que el maestro dice aquí en el Sermón de la Montaña que debes hacer? Los cristianos necesitamos ser bíblicos en nuestra vida diaria. No es posible que nuestro cristianismo quede relegado solamente al domingo, solamente a la reunión de la iglesia. Nuestro cristianismo es algo de todos los días. Nuestra vida debe ser dedicada y enfocada en Dios todos los días, no solo el domingo o cada vez que hay reuniones de la iglesia. El Sermón de la Montaña, Jesucristo lo concluye diciendo: el que oye mis palabras, lo voy a comparar con el que asiste todos los domingos a la iglesia. No dice eso. ¿Fue la intención de Cristo con el Sermón de la Montaña enseñar a sus discípulos una forma de vida?
¿Qué dices tú? ¿Cuál es la respuesta de los oyentes, de los cristianos? El Sermón de la Montaña contiene el plan de Jesús para la vida de sus discípulos y abarca los siguientes temas. Hice este ejercicio leyendo todo el Sermón de la Montaña. Pensé al inicio, mientras preparaba este mensaje, de leer todos los 3 capítulos de Mateo 5, 6 y 7. Pero les dejo a ustedes esa tarea, si de verdad son cristianos y quieren aprender. Pero quiero darles aquí un resumen de lo que es el sermón. Mi deducción de los temas. Estos son los temas que el Señor abarca aquí en el Sermón de la Montaña. ¿Quiénes son los verdaderamente felices y por qué? Eso está dentro de lo que son las bienaventuranzas. También en el Sermón de la Montaña nuestro maestro habla de el carácter de sus discípulos. Cómo deben ser con el objetivo de salvar al mundo. También les habló a sus discípulos sobre la ley de Cristo ataca o apunta a la raíz del pecado. Aquí hay una serie de expresiones. Oísteis que fue dicho, haciendo referencia a la ley de Moisés, pero yo os digo. Y en cada aspecto que él menciona, él ataca la raíz del pecado. Por ejemplo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Fíjense, la ley de Moisés atacaba y señalaba, ¿qué cosa? El acto. Pero la ley de Cristo, ¿a qué señala? A donde nace. Y todo pecado comienza en la mente. Y de nada sirve que nos justifiquemos y digamos, es que yo no tengo a dónde otro lado que para ver. Allí están las mujeres. Oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que le dice a su hermano, necio, eres un bruto y un animal, ya cometió homicidio en su corazón. Ese es el Sermón de la Montaña. También en su sermón nuestro Señor enseña sobre la verdadera vida piadosa. Cuando ayunes, cuando ores, cuando des limosnas, así es como debes hacerlo. A sus discípulos también en el Sermón de la Montaña les habló sobre la confianza en Dios. No se afanen por el mañana. Confíen en Dios. Y habla sobre la regla de oro. Y de esa manera nuestro maestro resume lo que es el verdadero cristianismo. Todo lo que quieras que los demás hagan contigo, eso es lo que tienes que hacerle a ellos. Porque eso resume toda la enseñanza de la ley y de los profetas. El Sermón de la Montaña ofrece una visión de la vida completamente distinta de lo que el mundo ofrece. El Sermón del Monte ofrece una vida radicalmente opuesta a la del mundo. ¿Saben qué? Jesús dice, miren,
Escuchen, hermanos, Jesús dice en el Sermón de la Montaña, este mundo está a patas para arriba. Y el Señor nos manda a que abracemos todo lo que el mundo rechaza. Por ejemplo, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quién quiere la pobreza? ¿Quién idolatra la pobreza, la miseria? Claro que Jesús está hablando de aquellos que reconocen su bancarrota espiritual, su necesidad de Dios. En el Sermón del Monte, Jesucristo habla con autoridad. La conclusión, ese llamado, es un llamado autoritativo de parte del Maestro de los Maestros, Jesucristo. Y les dije que el Sermón de la Montaña no es una pieza de oratoria. No debemos de caer en la respuesta que la gente que seguía a Jesús tenía. Varias veces en los evangelios nos dice un dato curioso. ¿Cómo reaccionaba la gente cuando escuchaban al maestro? ¿Saben cuál era? La actitud de la gente era de alabar la capacidad del maestro. Cuando ellos escuchaban, no estaban abriendo su corazón para aprender, para oír. ¿Saben qué estaban haciendo? Estaban evaluándolo como maestro en su capacidad de exponer. Jamás hombre alguno ha hablado como este. Qué bonito habla. Él no nos habla como los escribas. Y no se equivoquen. Esas expresiones de evaluación de la calidad de maestro no indica fe. ¿No es la misma actitud que tiene la gente, que tienes tú muchas veces? ¿No es la misma actitud? Bonito sermón, hermano. Muy bonito mensaje, hermano. Gracias. Pero ¿qué es lo que queda en tu corazón? ¿Cómo estás aplicando a tu vida esa enseñanza? Dice la Biblia que capítulo 5 de Mateo, Jesús habló con autoridad. Miren esto. Desde el mismo inicio. Imagínense esto, miren. Se supone que el maestro predica este mensaje conocido como el Sermón de la Montaña al inicio, empezando su segundo año de ministerio. Nos ubicamos cronológicamente en el ministerio de Cristo. Empezando su segundo año. Él acaba de nombrar a los 12 apóstoles. Recuerden esto, los 12 apóstoles no fueron llamados apóstoles inmediatamente que empezaron a seguir a Jesús. Transcurrió por lo menos un año que anduvieron con Jesús, noche y día. Y al iniciar su segundo año de ministerio, después de haber pasado orando toda la noche, Él llamó apóstoles a los que Él quiso, a 12. Y una vez que Él los nombra apóstoles, pareciera que cronológicamente es esto. Miren, los nombra apóstoles esa mañana y entonces Él se sienta y les da este discurso llamado el Sermón de la Montaña. Dice así, capítulo 5, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a Él sus discípulos. Noten esto. Subió al monte. Y es que Él está en un área rural.
Él se encuentra en Galilea, lejos de la capital de Jerusalén, donde está el templo, lejos de donde están las cátedras de los doctores de la ley en Jerusalén. Él está allá en un monte, en Galilea. Nombra a sus apóstoles y se sienta. Quiero que noten y que interpretemos en el contexto histórico esta actitud de Jesús de sentarse. Los maestros en la época de Jesús se sentaban y los discípulos estaban de pie. Eso era lo que hacían. Cuando el maestro se sienta, inmediatamente ellos dicen, nos va a enseñar. Esa es la postura de un maestro. Habla de autoridad. Tiene algo importante que enseñar. Qué interesante, ¿verdad? La revolución del mundo se está gestando. ¿En dónde? En un monte, en una zona apartada de la capital. Allí se está gestando lo que va a transformar el mundo entero, con 12 hombres sin preparación académica, pescadores, que están recibiendo la enseñanza del maestro. Y esos 12 hombres que están allí escuchando a Jesús son los que transforman el mundo con la predicación del evangelio. Porque Jesucristo ni siquiera salió de las fronteras de su país. Jesucristo no escribió sus mensajes, pero preparó a sus discípulos y ellos llevaron ese mensaje. Y tú y yo somos el resultado de eso que ocurrió hace 2000 años. Se sentó y les enseñaba. También allí el Señor en el capítulo 5 habla con autoridad. Noten esto. Noten esto. Él dice allí, 5:21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Él hace referencia a la ley de Moisés, uno de los 10 mandamientos. Pero yo os digo, ¿qué implica esa frase? Autoridad. Noten esto. Hermanos, ¿están en sintonía? ¿Me están siguiendo o ya los perdí? Jesús habla con autoridad. ¿Quién es este hombre que viene a desafiar a Moisés? Ni más ni menos que a Moisés, el padre de la patria, el fundador de la nación, el legislador, Jesús de Nazaret. Oísteis que fue dicho, pero yo les digo. ¿Qué notan ahí? Autoridad. Autoridad. Y ahí hace una serie de referencias a la ley de Moisés. En el capítulo 6, la autoridad de Jesucristo. En el capítulo 6, por ejemplo, él corrige prácticas religiosas equivocadas. Y eso denota autoridad. Él, por ejemplo, él hace referencia en el capítulo 6 a dar limosnas. Cuando des limosna, no hagas sonar trompeta como hacen los demás para ser alabados por la gente. Cuando tú ayudes a alguien que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, hazlo en secreto. ¿Sabes por qué? Porque los que hacen sonar trompeta, cuando están dando ayuda, ¿qué es lo que están buscando? La alabanza de la gente. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. La alabanza de la gente. Pero no van a recibir nada más de parte de Dios. Cuando tú ores, no uses palabras elocuentes creyendo que por tu vana palabrería
serás oído. Está corrigiendo prácticas religiosas. Cuando ayunes, báñate, échate perfume, que nadie note que estás ayunando. Eso es algo entre tú y Dios. Porque los que anuncian que están ayunando, están buscando la alabanza de la gente. De cierto les digo, ya tienen su recompensa. Jesús está hablando con autoridad. ¿Quién es este que viene a corregir nuestras prácticas piadosas? Jesús de Nazaret, el maestro de los maestros, el Mesías. Él tiene autoridad. ¿No tiene autoridad para hacer el llamado y la conclusión en ese sermón de la montaña? El que me oye estas palabras y las hace, le compararé al hombre prudente que construye su casa sobre la roca. Ese es Jesús hablando con autoridad. El llamado a la obediencia de sus enseñanzas en el Sermón del Monte es para aquellos que tienen convicción de quién es el maestro, el que les está mandando. La obediencia a las enseñanzas del Sermón de la Montaña es para aquellos que han sido tocados en el corazón, no en la razón, en el corazón. Es para aquellos que de verdad creen que Jesucristo es el Salvador del mundo y que tiene autoridad para mandar. Jesucristo hace un llamado a la obediencia radical. Obediencia radical. ¿Saben qué? Los discípulos de Cristo son llamados a vivir una vida radical, no poco a poco. Si tu mano te es ocasión de caer, ¿qué dice? Córtala. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Miren, Jesús está llamando a medidas drásticas. Toma medidas drásticas y radicales si de verdad quieres seguir a Jesucristo. No es poco a poco. Jesucristo tiene toda autoridad. Y hay una de las cosas que Él nos enseña, la autoridad. ¿Y saben qué? El gran Napoleón Bonaparte, dijo esto, que solo Jesucristo tiene rendidos a sus pies a todas las personas sin haber disparado una sola bala. ¿Saben por qué? Su ejemplo. Jesús tiene la autoridad del ejemplo. Él manda, pero Él también hace. Por ejemplo, amen a sus enemigos, oren por aquellos que los maltratan. ¿Y qué hizo Él? Amó a sus enemigos y los perdonó. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Él habla de amor. Él habla de obediencia al Padre. Y Él tuvo obediencia hasta la muerte. Él habla de humildad. Lavó los pies de sus discípulos. Él habla de servicio y fue incansable sirviendo a los demás. Nunca se quejó. ¿Por qué solo yo? ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué los demás no? Servicio. Ese es el cristianismo al que somos llamados a servir. Y Jesús
tiene autoridad, la autoridad del ejemplo. Por esto Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el llamado que nos hace el Señor.